Bienvenidos al seminario número 3 de la unidad 1. Es el anteúltimo seminario que vamos a ver de esta unidad. Y los temas correspondientes son membrana y transporte. Bien, vamos a desarrollar, primero vamos a hablar acerca de la membrana plasmática, luego vamos a hablar de los distintos tipos de transporte a través de la membrana plasmática y luego vamos a dedicarle unas diapositivas a polaridad celular. Bien, yo había estado adelantando un poco cuando hablé de fosfolípidos acerca de la membrana plasmática, en realidad acerca de las bicapas lipídicas. ¿Sí? Les había comentado que los fosfolípidos eran las únicas moléculas capaces de formar una bicapa lipídica. Entonces, esta bicapa lipídica que forma parte de la célula se denomina membrana plasmática y justamente delimita el interior celular del exterior celular. Al interior celular lo vamos a denominar citoplasma y el exterior celular puede estar formado por lo que se denomina matriz extracelular, ¿sí? Que es donde está inmersa la célula. Si ven entonces la imagen que yo les puse ahí abajo, van a ver, ¿sí? Que tengo, acá se encuentran los fosfolípidos, ¿sí? Que es estas cabezas polares. ¿Se acuerdan que los fosfolípidos eran lípidos que tenían una característica muy especial que era la anfipática, ¿sí? Es decir, que tenían una cabeza polar con un grupo fosfato y una cola no polar. Bien, si ven en este dibujo vamos a ver las cabezas en celeste de los fosfolípidos. Las colas se proyectan hacia adentro, ¿sí? Fíjense que acá, o sea, son dos hileras de fosfolípidos, la de arriba y la de abajo. ¿Por qué? Porque por arriba y por debajo de la membrana vamos a estar en contacto con solventes polares, ¿sí? Y acá tenemos el core o el núcleo, ¿sí? Donde se proyectan entonces todas las colas no polares de los fosfolípidos. ¿Qué más también vemos? Bueno, vemos como si fueran estas islas, ¿sí? Que en realidad son estas estructuras que atraviesan la membrana de un lado al otro, que son justamente las proteínas transmembrana, ¿sí? Vemos que también hay proteínas transmembrana, que son estas violetitas, que le sale como si fuera una señal o una cadenita, que si se fijan bien es una cadena de hidratos de carbono, ¿sí? De monómeros. ¿Se acuerdan cómo se disponía, por ejemplo, como para que tengan la imagen mental, el almidón, que era una glucosa al lado de la otra? Bueno, esta, por ejemplo, tiene un monómero de un monosacárido unido a través de un enlace glucosídico al otro, ¿sí? Es una cadenita de 4. Entonces esta proteína unida a este glucolípido se denomina glicoproteína, ¿sí? Esto también lo vamos a tener en la membrana. También en la membrana vemos estos ramilletes, por decir así, como si fueran unas uvitas, que están en color amarillo. Bueno, si se fijan, acá tienen la descripto, ¿sí? Es el colesterol, ¿sí? Fíjense que el colesterol está metido de manera eh, azarosa en la membrana, es decir, que no tiene em, no es como el fosfolípido que está uno al ladito del otro, no, está metido ahí en la membrana distintas moléculas de colesterol que justamente lo que van a permitir es, le van a dar una característica especial que la vamos a ver más adelante. Bien, entonces, esto a grande escala y como para presentarles un poco a dónde estamos ubicados, ¿sí? Si se fijan bien, acá tenemos la célula, ¿sí? En este caso es una célula animal, esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, el seminario que viene.
Y si yo es hacer un recortecito de su membrana, ¿sí? Y lo amplié. Es eso simplemente, pero para que ubiquen dónde se encuentra la membrana plasmática. Bien, yo estuve acá adelantándoles un montón, pero simplemente se los nombré. Ahora vamos a describir cada uno de los componentes de esta membrana. La membrana plasmática, entonces, dijimos que separaba el interior celular, denominado citoplasma, del exterior celular. ¿Y cómo estaba compuesta? Hablamos de los fosfolípidos, ¿sí? Que en este caso están representados de esta manera. Hablamos del colesterol, que en este caso serían estos ramilletitos de color rojo. Hablamos de las proteínas y acá hay que hacer una distinción entre las que se denominan periféricas, ¿sí? Que son estas, que son, si se fijan, son la mitad, de estas que son las integrales o transmembrana. Y hablamos de las glucoproteínas, ¿sí? Que eran estas proteínas que tenían estas cadenitas de hidratos de carbono. Ahora vamos a describir cada uno de estos componentes. Bien, entonces el primero que vamos a describir, que ya habíamos hablado en el primer seminario, en el segundo creo que también lo nombramos, bueno, ahora lo volvemos a nombrar, fíjense lo importante que es esta molécula, ¿sí? Es importante que ustedes incorporen más que nada esta, em, estas características. Entonces, los fosfolípidos, ¿sí? Son uno de los componentes y el componente principal de la membrana plasmática. Es el lípido mayoritario. Se dispone en las bicapas lipídicas forma las bicapas lipídicas, la bicapa lipídica en la membrana plasmática y tienen un carácter anfipático. ¿Sí? Todo esto lo habíamos hablado. Entonces, si yo quisiera ubicarlo en el dibujo anterior, acá se los mostré en rojo, ¿sí? Es esta molécula. Ya también les había adelantado. Tienen una cabeza polar y dos colitas no polares, que serían estos ácidos grasos. ¿Se acuerdan? Que la cabeza estaba formada por un fosfato. Después había dos colas de ácidos grasos y entre ellas las unía una molécula de glicerol. Bueno, el fosfato es el que le da esta carga negativa que le va a permitir estar en solventes polares. Entonces la cabeza es polar porque posee carga, como ya les dije. También tiene se dice cabeza hidrofílica, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto yo lo había mencionado? Pero vamos a descomponer un poco este término. Entonces, ¿qué significa que sea hidrofílica? Significa que tiene afinidad, o como les puse acá, ama el agua. Hidro, justamente si se fijan en esta palabra, está compuesta por dos palabras, hidro y fílica. Hidro viene de agua y fílica viene de feeling, viene de amor, ¿sí? Como para llevarlo a palabras más comunes. O también aparte del término hidrofílica, se puede decir que es hidrosoluble. Es decir, que se solubiliza o se mezcla bien con el agua. ¿Sí? Bien, teníamos la otra parte que son las dos colas apolares o hidrofóbicas. Estas colas son de ácidos grasos, ¿sí? Como les dije el primer seminario. Son no polares, esto quiere decir que no poseen carga. También se dice que las colas son hidrofóbicas, ¿sí? Otra vez, descompongamos esta palabra. Tiene un primer término que es hidro y un segundo término que es fóbicas. Entonces, el primer término, como dije, en hidrofílica, hidro era agua. Bueno, acá lo mismo, hidro es agua. Pero acá tiene una segunda palabra que no es fílica de feeling, sino es fóbica de fobia. ¿Sí? Entonces, no le gusta el agua, no se va a solubilizar en agua. O también podemos decir que le tiene miedo al agua.
Bien, el otro componente que habíamos hablado es el colesterol. Acá se los marco, ¿sí? Son estas moléculas que se encuentran desorganizadas en la bicapa, metidas entre las colas, entre las colas no polares en color rojo. Entonces, se encuentra intercalado entre los fosfolípidos. Su función principal es regular la fluidez de la bicapa, ¿sí? Es decir, una bicapa que tiene poco colesterol va a ser una bicapa más rígida. Una bicapa con mucho colesterol va a ser una bicapa más fluida. Por eso no puede haber ni mucho ni poco. Tiene que haber una cantidad necesaria que permita entonces una fluidez óptima de la bicapa. Bueno, acá entonces les puse el color rojo de la molécula y tenemos la estructura química que es la que yo les había mostrado en la primera clase. Bien, el otro componente de la membrana plasmática dije que eran las proteínas y dentro de estas las dividí en periféricas e integrales o transmembrana. Bien, describamos entonces primero las proteínas periféricas. Acá se las marco en rojito si es este bodoquito rosa. Entonces, las proteínas de la membrana plasmática que son periféricas pueden estar o en la bicapa interna o en la bicapa externa, ¿sí? Es decir, pueden estar acá abajo o acá arriba. Acuérdense que acá es lo que está por fuera de la célula y esto es el citoplasma. Entonces, esta podemos ubicarla acá, podemos verla acá arriba. Y son proteínas que cumplen diversas funciones, como por ejemplo el citocromo C. Y tiene como función que tiene específicamente el citocromo C, ser parte de la respiración celular. Esto, cuando respondan el cuestionario, van a ver que hay una pregunta para que ustedes investiguen que pueden encontrar este término. Bueno, si se fijan, acá les puse este, esta representación cuadrada. Vendría a ser más realmente esta representación en realidad, ¿sí? Es algo más complejo de lo que yo les estoy mostrando acá. Bueno, después habíamos hablado entonces de las proteínas integrales o transmembrana, sí, que acá también se las marqué en rojo, que es este rectángulo amarillo, ¿sí? Que si se fijan va de un lado al otro de la membrana. Entonces son proteínas que atraviesan la membrana plasmática y cumplen diversas funciones. Principalmente las vamos a ver ahora cuando veamos las diapositivas de transporte. Un ejemplo muy importante es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Esto va a ser descrito más adelante. Entonces, acá les puse cómo está representada en el dibujo, pero en realidad ven que son estructuras muchísimo más complejas, ¿sí? O sea, son estas estructuras. Cada una de estas puede ser una proteína integral. Después les había nombrado a las glicoproteínas, ¿sí? Que yo les había dicho, acá se las marqué en rojo, es esta proteína celeste con esta cadenita de glúcidos. Les había dicho justamente que tenían la característica de tener esta cadenita de glúcidos. Entonces, se caracterizan porque tienen hidratos de carbono en su estructura. Y su función principal es reconocimiento. Por eso yo les había hablado como si fuera una banderita, ¿sí? Es como que distinguen
ciertas características de la célula. Un ejemplo lo vamos a ver cuando veamos en esta materia grupos sanguíneos, ¿sí? Ahora simplemente se las presento, después vamos a ver cómo es que esto actúa, ¿sí? Acá tienen la estructura que yo les estoy esquematizando en el dibujo, pero ven que es mucho más complejo, ¿sí? Bien, otra de los conceptos que hay que tener en cuenta para describir la membrana plasmática es que la membrana plasmática tiene un potencial de membrana. ¿Qué significa potencial de membrana? Que tiene una diferencia de carga positiva y negativa entre el líquido extracelular, es decir, lo que está por fuera de la célula, y lo que está por dentro de la célula o en el citoplasma. Es decir, que en el citoplasma voy a tener una carga distinta a la que voy a tener por fuera de la célula. Este potencial se puede medir con un voltímetro conectando electrodos a la membrana plasmática. Esto es algo meramente experimental. En el líquido extracelular, como les dije, va a haber una carga distinta a la de adentro de la célula. ¿Por qué? Por los iones que están presentes de un lado al otro de la membrana. Entonces, en el líquido extracelular van a predominar, como vemos acá en el dibujo, los iones sodio, ¿sí? Nada más. Y estos le dan un potencial de carga positivo. Mientras que en el citoplasma van a predominar los iones potasio que poseen un potencial de carga negativo. Entonces, la diferencia, o sea, que el citoplasma tenga una carga negativa y que por fuera de la célula tengamos, o que el líquido extracelular tengamos una carga positiva, me va a también permitir mantener ciertas cosas dentro de la célula y ciertas otras fuera de la célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero que de un lado al otro de la membrana tenga las mismas cosas. Hay cosas que no quiero que entren, hay cosas que la célula saca, como desechos, por ejemplo, que no quiero que vuelvan a entrar. Entonces, no solamente pone estas barreras de fosfolípidos, donde no puedan atravesar moléculas de determinadas características, sino que aparte, ¿sí?, de todas estas limitaciones físicas, también le pone una limitación eléctrica. Bien, acá vamos a empezar a hablar de transporte, como recién les había adelantado, que son los tipos de transporte que van a permitir pasar cosas de un lado al otro de la membrana. Así como les dije, hay cosas que van a pasar afuera y se van a quedar afuera. Hay cosas que van a pasar adentro y se van a quedar adentro. Hay cosas que van a pasar de un lado al otro dependiendo otras características, ¿sí? Bueno, todo eso, ¿cómo pasa? Bueno, existen distintos tipos de transporte transmembrana, ¿sí? Transmembranas a través de la membrana, que se caracterizan por el tipo de soluto, es decir, por estas cosas que van a pasar, que debe atravesarla. Ya que de acuerdo a la naturaleza del mismo y a su concentración de un lado al otro, requerirá o no la presencia de proteínas y el aporte de energía. Entonces, los transportes los voy a dividir por el soluto, ¿sí? ¿Qué tipo de soluto es el que va a querer pasar de un lado al otro? Y en eso me estoy refiriendo a la naturaleza del mismo, ¿sí? La concentración del soluto, entonces, ¿cómo es este soluto? ¿Cómo es esta molécula? ¿En qué concentración está de un lado al otro? Y esto va a darme si necesita o no proteínas y si necesita o no el aporte de energía. Ahora cuando veamos uno por uno van a entender un poco más. Entonces, ¿qué tipos de transporte tenemos? Difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y transporte en masa. Ahora vamos a ver uno por uno. Arrancamos por difusión simple. La difusión simple es un tipo de transporte
que se realiza a través de la membrana plasmática a favor de su gradiente de concentración. Entonces, el soluto va a atravesar, acá tengo una imagen, el soluto es estos puntos, representados estos puntos verdes, atraviesa la membrana a favor de su gradiente de concentración. ¿Qué significa esto? Primero significa que la naturaleza de los solutos que utilicen este tipo de transporte es principalmente solutos pequeños, ¿sí? Que puedan atravesar este núcleo eh, lipídico, es decir, que puedan ingresar entre las colas de los fosfolípidos. Entonces eso significa que van a ser moléculas pequeñas con esas características o gases, ¿sí? Entonces, van a atravesar la membrana plasmática a favor de su gradiente de concentración. ¿Esto qué significa? Que van a ir del lado donde están más concentrados al menos concentrado. Tampoco va a gastar energía, no va a necesitar esta moneda energética que habíamos hablado en el seminario de metabolismo, no va a necesitar ATP. ¿Por qué? Porque simplemente la atraviesa, fin. Entonces, como les dije, va a transportar, ¿cómo van a ser estos solutos? Van a ser gases, ¿sí? Como por ejemplo oxígeno, dióxido de carbono, monóxido, o moléculas pequeñas liposolubles, ¿sí? Acá yo les dejo un cuadrito en todos los tipos de transporte que son como los puntitos que tienen que tener claro a la hora de estudiar. Si, entonces, difusión simple, ¿necesita o no proteínas? No necesita. ¿Utiliza energía? No. ¿Qué soluto es el que utiliza este transporte? ¿Moléculas liposolubles pequeñas o gases? ¿Lo hace a favor o en contra de su gradiente de concentración? A favor. Es decir, estos cuadritos me resumen todo lo que yo les digo acá. Bien, existe un proceso que se denomina ósmosis, que es justamente el transporte, que también es por difusión simple, de el agua. Antes de meternos en ósmosis, tengo que aclararles algunos términos que estuvimos usando, pero no los expliqué hasta ahora. Nosotros en la diapositiva anterior estuvimos hablando de solutos, ¿sí? Bueno, para entender un poco qué es un soluto, qué es un solvente, tengo que explicar qué es una solución. La solución es el producto entre el soluto y el solvente, ¿sí? Acá lo dejé como en una fórmula matemática. Entonces, la solución está compuesta por moléculas de soluto y por el solvente. Como para hacer una analogía, la solución podría ser un jugo tan listo para tomar. Mi soluto podría ser el polvo que viene dentro de los sobres. Y el solvente es el agua que yo le voy a poner para que ese jugo tan sea bebible, ¿sí? Entonces, el proceso de ósmosis, que es justamente la difusión facilitada por la cual el agua exclusivamente se mueve a través de una membrana semipermeable, se da entre dos compartimientos, ¿sí? De un lado al otro de la membrana, afuera, adentro de la célula, y el agua se va a mover de donde está menos concentrado el soluto hacia donde está más concentrado el soluto, ¿sí? O sea, esto es mirándolo desde el lado del soluto. ¿Qué quiere decir? Llevándolo a mi analogía inicial. Significa que si yo tengo un compartimiento que tiene un jugo tan muy concentrado, atravesado y se separa de otro compartimiento por una membrana semipermeable con un jugo tan muy diluido, el agua, que es el solvente, se va a mover hacia mi jugo tan concentrado. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que quede de un lado al otro de la membrana dos jugos tan con igual concentración, dos jugos tan bebibles, ¿sí? Bien,
Como dijimos, es un tipo de transporte de difusión simple, entonces no va a gastar energía, no necesito ATP y tampoco va a estar mediado por proteínas. Bien, acá puse una imagen del proceso de ósmosis, ¿sí? Esto justamente, primero lo voy a explicar con el ejemplo del jugo Tang. Entonces, acá tengo un compartimiento que tiene mi jugo Tang, como ven, diluido, ¿viste? Tienen pocas moléculas del polvito, del Tang, y en una cantidad determinada de agua y se las ve muy diluidas. Esto rosa es la membrana semipermeable y del otro lado voy a tener entonces este compartimiento donde tengo muchísimas moléculas de jugo Tang en el mismo espacio con la misma cantidad de agua, entonces este estaría concentrado. Entonces, ¿qué pasa si yo los pongo en contacto a través de una membrana semipermeable? Bien, el agua que está en este jugo Tang diluido va a atravesarla hacia donde está mi jugo Tang concentrado, dejando entonces los dos compartimientos de un lado al otro de la membrana con la misma concentración. ¿Sí? Lo- este jugo Tang y este jugo Tang tienen la misma concentración. Yo los tomo y me parecen iguales. Acá yo los tomaba y me parecía este muy diluido y este muy concentrado. Acá me parecen iguales. Vamos a llevarlo a vocabulario un poco más científico. Este entonces es mi estado inicial y este es mi estado final. El solvente se mueve a través de una membrana semipermeable desde el lado donde los solutos se encuentran más en menor concentración hacia el otro lado donde se encuentran en mayor concentración, dejando entonces dos soluciones de igual concentración. Acá les puse entonces el agua atraviesa, que son estas flechitas azules, la membrana semipermeable, que es justamente la rosita, del compartimiento menos concentrado al más concentrado. Bien, si quieren ver este video para mejor comprensión del proceso de ósmosis, pueden verlo en YouTube. Les dejo entonces el link para que accedan. Bien, entonces, este proceso de ósmosis se da mucho principalmente lo que es nuestra sangre, ¿sí? Em, el agua, la concentración que tenemos de un lado al otro de las membranas plasmáticas de las células sanguíneas cambia mucho, porque los componentes sanguíneos cambian a lo largo del día, porque comemos, porque hacemos ejercicio, porque hacemos diversas actividades, que eso hace que em, nuestra sangre tenga más o menos concentración de ciertos solutos. Entonces el agua, para justamente equilibrar las concentraciones de un lado al otro de las membranas plasmáticas de las células, se mueve constantemente por ósmosis, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de lo que pasa con los glóbulos rojos. Es de común conocimiento que los glóbulos rojos transportan oxígeno, ¿sí? Son las células principales de la sangre. Ellos son los encargados de llevar oxígeno a todos nuestros tejidos, a nuestro cerebro, ¿sí? Y está impulsado justamente por nuestro corazón. Entonces, ellos también tienen una membrana plasmática que es muy permeable, ¿sí? Entonces tienen un proceso de ósmosis constante. La sangre, ¿sí? Es un medio isotónico. ¿Qué significa esta palabra? Acá entonces les voy a incorporar tres conceptos que son los medios hipotónicos, los medios isotónicos y los medios hipertónicos. Los medios isotónicos, iso viene de, siempre viste, hay que partir las palabras porque de esa manera nos vamos a acordar mejor. Iso viene de igual, ¿sí? Entonces, y tónico justamente viene de la concentración que hay de un lado al otro. Entonces, si es isotónico, significa que de un lado al otro de una de estas membranas vamos a tener
la misma concentración. Es decir, si volvemos a esta imagen, esto sería, acá yo podría decir que hay isotonía, ¿sí? Entonces, en un medio isotónico, que es justamente el ejemplo del medio, el agua ingresa y sale del glóbulo rojo manteniendo entonces su equilibrio. Perfectamente. Ahora, hay igual concentración de un lado al otro de la membrana plasmática del glóbulo rojo. ¿Qué pasa si yo pongo el glóbulo rojo en un medio hipotónico? Hipo viene de chiquito, ¿sí? Entonces, los medios hipotónicos voy a tener menor concentración afuera de la membrana, afuera del glóbulo rojo. Entonces, como voy a tener mi glóbulo rojo va a estar inmerso en una solución que está diluida, ¿qué va a pasar? El agua, como dijimos, va a ir hacia donde está más concentrada la solución. Entonces va a meterse hacia adentro. Y un medio hipertónico, hiper viene de grande. Entonces, en este caso, los glóbulos rojos van a estar inmersos en un medio con mayor concentración de solutos, entonces el agua va a salir del glóbulo rojo. Vuelvo por si este ejemplo les parece más amigable. Vuelvo al ejemplo del jugo Tang. Imagínense que nosotros tenemos adentro del glóbulo rojo jugo Tang y lo meto también en una solución de jugo Tang. Es decir, que lo único que está limitándome entre el lado por fuera y por dentro es la membrana plasmática de mi glóbulo rojo, ¿sí? Perfecto. De ser un medio hipotónico, yo tengo, yo a los glóbulos rojos los meto en un jugo Tang muy, em, muy diluido, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Como les dije, va a entrar agua adentro. ¿Por qué? Porque quiero generar isotonía. Quiero generar concentraciones iguales de un lado al otro. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si ese mismo glóbulo rojo lo pongo en un jugo Tang muy concentrado? Va a salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero llegar a la isotonía. Quiero que de un lado, de adentro y de afuera haya igual concentración de solutos. Entonces, es por eso que sale, ¿sí? Aún así les dejé unos videitos acá abajo, cada uno del medio, que explicando el medio correspondiente, ¿sí? Hipotónico, isotónico e hipertónico. Otra manera de explicarlo, o sea, se los explico en forma científica, en forma con el jugo Tang y ahora un poco de caricaturas. Entonces, en este caso, en el medio hipotónico, como dijimos, ¿sí? Cuando el glóbulo rojo está en un medio con una concentración de sal muy baja, en este caso le ponen un ejemplo de sal, ¿sí? En vez de mi jugo Tang, le ponen este ejemplo de la sal. Em, el agua del exterior entra dentro de la célula para equilibrar las concentraciones de sal. El glóbulo rojo se hincha y estalla como un globo, ¿sí? O sea, se mete tanta cantidad de agua, ¿sí? Porque está tan concentrado adentro del glóbulo rojo en comparación con el agua en la que está inmerso, se mete tanta concentración que explota. Esto está probado, es real. Cuando ponemos la sangre en, por ejemplo, agua muy salada, van a ver, y le miramos los glóbulos rojos al microscopio, vamos a ver que los glóbulos rojos explotan. Perdón, con muy poca sal, ¿sí? Al revés lo dije. Y en un medio isotónico, ¿sí? Acá el glóbulo rojo está como tranquilito, ¿sí? Con su forma normal, ¿sí? El glóbulo rojo está en su zona de confort. Entonces, esto es la concentración de sal dentro y fuera
es equivalente. Fíjense los aleritos. ¿Sí? Acá teníamos tres aleritos adentro del glóbulo rojo, acá teníamos uno solito, por eso que entraba el agua. Acá hay la misma cantidad de saleros de un lado al otro de la membrana. ¿Y qué pasa en un medio hipertónico? Como el mar, ¿sí? El mar es muy salado. Entonces, en este caso, voy a tener muchos saleritos en el mar y mi glóbulo rojo sale todo achicharrado. ¿Por qué? Porque se quedó flaquito, porque toda su agüita salió, ¿sí? Entonces, cuando el glóbulo rojo está en un medio con una concentración de sal muy alta, medio hipertónico, el agua sale de la célula para equilibrar las concentraciones de sal y el glóbulo rojo se deshidrata como una pasa. Bueno, como para que otra manera de explicarlo más tranqui. Bueno, pasamos entonces a al segundo tipo de transporte, ¿sí? La difusión facilitada justamente está facilitada por alguien, ¿sí? ¿Por quién? Por una proteína transportadora. Y miren a quién tenemos acá, a nuestra proteína transmembrana, a nuestra proteína integral. Es a favor del gradiente de concentración, es decir, los solutos van a estar moviéndose del lugar más concentrado al menos concentrado. Por eso no va a gastar ATP. Pero sí necesito esta proteína. ¿Por qué? Porque son moléculas muy grandes que no necesariamente son liposolubles, es decir, no pueden meterse en este core de colas de ácidos grasos em, llenas de lípidos, ¿sí? Porque no son no son solubles ahí. Por eso necesito esta proteína. Em, bueno, entonces, ¿qué voy a través, qué ejemplos puedo tener de estos solutos? Bueno, glucosa, por ejemplo, aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa, cuando comemos, nosotros tenemos entonces en nuestra sangre, que vendría a ser el medio extracelular, vamos a tener mucha cantidad, gran cantidad de glucosa porque acabamos de ingerir alimentos. Entonces la glucosa va a atravesar la membrana a través de la proteína transmembrana, ingresar a la célula que tiene poquitas glucosas, ¿sí? Lo hace a favor de su gradiente, no gasta ATP, pero sí necesita una proteína porque no es soluble en este core. Cuadrito. ¿Utiliza proteínas? Sí. Acuérdense que en el cuadrito anterior yo había puesto acá, no. ¿Utiliza energía? No. Igual que el cuadrito anterior. No, que tampoco utilizaba energía. ¿Qué solutos van a transportar? Bueno, moléculas grandes liposolubles o que no sean liposolubles, ¿sí? Como la glucosa. ¿Y cómo es el gradiente? A favor, ¿sí? Acá les dejé entonces otro videíto, más que nada de difusión facilitada. Bueno, ahora llegamos al transporte activo. El transporte activo, ya desde la imagen pueden ver ciertas cosas similares. Por ejemplo, esta proteína amarilla. Entonces utiliza una proteína de transporte. Pero ahora fíjense, es el contrario de la difusión facilitada del transporte, es de donde está menos concentrado a más concentrado. Eso habla de que es en contra de su gradiente de concentración. Y justamente porque está en contra de su gradiente de concentración, gasto energía. Acá lo pongo en rojo, ATP. Gasto energía, gasto mis monedas energéticas. ¿Y qué voy a transportar de un lado al otro? Iones. ¿Para qué? Para mantener mi potencial de membrana, ¿sí? Los iones sodio-potasio, por ejemplo, como les dije, la bomba sodio-potasio ATPasa es una proteína transmembrana que permite el transporte de sodio y potasio de un lado al otro de la membrana para mantener la polaridad de la membrana, ¿sí? De un lado a nivel extracelular el sodio y a nivel intracelular el potasio, pero lo hace en contra, ambos dos, ¿sí? Entonces tenemos proteínas, sí, energía, sí. ¿Qué solutos? Iones. El gradiente de concentración es en contra. Bien, ahora se las presento a la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que se está en color violeta.
Entonces, ¿qué hace? Permite el ingreso de potasio al interior y saca em, sodio. Y necesito entonces gasto de ATP para generar esto. ¿Por qué? Porque es en contra de su gradiente. Fíjense que el potasio está concentrado en el interior celular y muy poco concentrado en el exterior celular. ¿Sí? Va en contra. Y el sodio también en contra. Está muy concentrado en el exterior y tiene que ingresar eh, para en contra de su gradiente. Bien, entonces un transporte activo es el más importante de la célula. Se puede observar que ingresan al interior dos iones potasio, ¿sí? Fíjense los ingreso, en contra de su gradiente sería este, ¿sí? El gradiente, o sea, estas flechas de los costados serían a favor y esto es lo que hace la bomba, ¿sí? Si a favor sería para esta orientación, la bomba lo mete en dirección contraria, por eso es en contra. Ahí creo que queda un poco más claro. Y tres iones sodio salen, ¿sí? Fíjense, el gradiente a favor es esta flecha naranja y la bomba justamente lo hace en dirección contraria. Este proceso se lleva a cabo mientras hidrólisis con la hidrólisis de ATP, es decir, como es en contra del gradiente de concentración, debo entonces invertir energía. Acá tenemos entonces un videito de cómo funciona la bomba que si quieren lo pueden ver. Y por último tenemos lo que se llama el transporte en masa. Ya el nombre de este transporte habla de que es a gran escala. No es una molécula, 10 moléculas o salen tres sodios, entran dos potasios. No, acá hablamos de algo de mucha gran cantidad. Entonces, en este tipo de transporte se van a distinguir dos subtipos, la endocitosis y la exocitosis. Descompongamos estas palabras. Endo es adentro, exo es afuera, exterior, interior. Citosis es porque lo hace la célula, ¿está? La célula incorpora sustancias extracelulares, ¿sí? Se las come, o la célula expulsa sustancias extracelulares. Ahora igual tenemos unos dibujitos. Entonces, la endocitosis sí se divide en fagocitosis, ¿sí? Justamente fago es como es comer, que es la incorporación de sustancias sólidas al interior de la célula, ¿sí? Se come sustancias sólidas. Y la pinocitosis es la incorporación de sustancias líquidas al interior de la célula. Entonces acá tenemos, ¿sí? La fagocitosis, entonces la incorporación de sustancias sólidas al interior celular. Y fíjense, les pongo una célula comiéndose una pizza, ¿sí? Y acá está explicado un poco más científicamente, la célula reconoce una sustancia sólida grande que quiere comer y la envuelve, fíjense que genera como como si fuera esta mano, este cuenquito, la envuelve, se unen estas dos partes y queda como un globito adentro de todo el exterior celular. Incorpora lo que quiere incorporar de todo lo que se comió y el resto lo expulsa. Y la pinocitosis es la incorporación de sustancias líquidas, ¿sí? Acá tenemos la célula tomando agua. Entonces, por ejemplo, tenemos el líquido extracelular, ¿sí? Y la célula entonces empieza a generar como estos cuenquitos que se llenan de este líquido extracelular y luego generan este globito, ¿sí? Que tiene todo el líquido extracelular. Acá tenemos algunos links por si quieren, no les quedó claro y quieren verlo más visual. Y la exocitosis es como, bueno, acá les puse una célula como vomitando, ¿sí? Justamente la expulsión de sustancias celulares. ¿Sí? Se genera entonces lo que se denomina esta vesícula o este globito de sustancias solo intracelulares y se saca, ¿sí? al exterior. Bien,
Otra de las cosas que vamos a ver en este seminario es hablar de la polaridad celular. Polaridad celular significa, ya me da idea que hay polos. Y si yo pienso en una pila, por ejemplo, o em, o bueno, otra cosa no se me ocurre, pero em, que al tener polaridad celular significa que de un extremo o del otro son distintos, ¿sí? Hay polos. Bien, las células que forman parte de los epitelios son células con polaridad celular y, por ejemplo, las que tapizan el intestino delgado, que se denominan enterocitos, adquieren lo que se denomina identidad funcional. Es decir, las regiones están diferenciadas en cuanto a función y localización. Entonces, fíjense, ¿qué le puse acá? Justamente esto es como si fuera un cortecito del intestino delgado. Entonces, fíjense que acá vamos a tener las células están una al lado de la otra. Así, a simple vista, yo veo que acá tienen, o sea, esta superficie es distinta que esta. Esta parece una superficie más cuadrada, recta. Esta no, parece como si tuvieran pelitos, ¿sí? Que es justamente eso. Existe una superficie apical que es distinta a lo que se denomina superficie basal y va a ser distinta a la que se denomina superficie lateral. Entonces, por eso tienen polaridad, ¿sí? Fíjense, tienen una polaridad estructural porque estructuralmente esto es irregular y esto es súper regular, al igual que esto, y van a cumplir distintas funciones, ¿sí? Estos, por ejemplo, estos pelitos justamente son los que permiten aprovechar al máximo los nutrientes, porque me da más superficie para absorber. Si yo tuviera la célula al revés, o sea, si yo tuviera esto expuesto hacia la luz del intestino delgado, absorbería muchísimo menos. Entonces, por eso tienen identidad funcional, ¿sí? Entonces, la superficie apical es una superficie que está en contacto con la luz del órgano. La superficie lateral, ¿sí? Que es esta, está en contacto con la célula vecina, ¿sí? Y van a tener uniones con la célula vecina que le van a permitir comunicarse, ¿sí? Uniones que le van a decir hay que moverse para aumentar la motilidad, hay que frenar, hay que distintas señalizaciones intercelulares entre las células, ¿sí? Y luego tenemos la superficie basal, ¿sí? Que es donde están como apoyadas todas estas células. Y es justamente por donde está pasando la sangre, ¿sí? La idea es que acá viene el alimento, ingresa a estas células, es procesado de determinada manera y se vuelca a la sangre para que se lo lleve a los distintos órganos que van a hacer distintas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo comí un caramelo, acá em, voy a incorporar la glucosa va a atravesar esta célula y se va a volcar al torrente sanguíneo. Acá hay una imagen, justamente esto es lo que estuvimos analizando recién, pero bueno, es a gran escala, este sería el intestino delgado, ¿sí? La luz del intestino. Fíjense cómo están todos estos pelitos, que son justamente la superficie apical de las células. Bueno, acá tenemos un espacio para preguntas y también la bibliografía, que es el cuadernillo de anatomía y fisiología de este año, la unidad 1. Este es el anteúltimo seminario de la unidad. Después viene célula y ya terminaríamos la unidad 1, ¿sí? Ya pueden entonces hacer la parte correspondiente a transporte y membrana del cuestionario número 1. Muchas gracias.